Todo bien, profe. ¿Qué Qué tal bueno. estás? Todo bien, excelente. Vamos a empezar, ¿sí? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Vamos a empezar así. Vamos acortando un poquitito nuestra unidad, ¿sí? Bueno. Hoy vamos a empezar con lo que sería la unidad de alimentos, ¿sí? La unidad 1 ya corté para poder dividir porque este PowerPoint, esta unidad que tenemos es bastante larguita, entonces dividí para poder hacer un poco más dinámico, que no sea solamente en una unidad lo que estamos cargando las clases, ¿sí? Esta unidad, esta parte vamos a desarrollar lo que serían los tipos de alimentos, ¿sí? La diferencia que tienen entre cada uno y sus características, por supuesto, ¿sí? Bueno, a ver un poco. Bueno, ¿qué ustedes entienden por alimentos? ¿Cómo podrían definir ustedes a un alimento? ¿Alguien tiene ¿Cómo alguna? está, cómo está, profe? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Todo bien? Y yo creo que un alimento es todo lo que consumimos, lo que ingresa, como se dice, en el cuerpo, Ujú. todo lo que va a ser provechoso, ¿verdad? Ya sea desde inclusive la gestación que uno va consumiendo, eh, todo lo que va a ser provechoso para ir desarrollándose el cuerpo o la persona o yo creo que eso, profe. Sí, excelente. Bueno, un alimento, así como decía el compañero de Dani, sí, es cualquier sustancia que directamente o previa modificación, o sea, que directamente si es, por ejemplo, una manzana, y previa modificación es, por ejemplo, a ver, un poco, un queso o un yogur, sí, que ya tuvo un proceso químico para consumirlo, sí. Es capaz de asimilar el cuerpo, de absorber, sí, el organismo y poder utilizar. ¿Para qué el cuerpo utiliza? Para el mantenimiento de sus funciones vitales, ¿sí? En esas funciones vitales entra lo que sería las funciones del corazón, las funciones pulmonares, ver, oler, respirar, movernos, ¿sí? Los alimentos son todas las sustancias y productos, ¿sí? De cualquier naturaleza, ¿sí? Ya sea sólido o líquido. Ya podría ser también, como dijimos recién, naturales o transformados, ¿sí? Lo ideal sería que sus características, aplicaciones, componentes, preparación y sobre todo el estado de conservación son susceptibles de ser habitual y por sobre todas las cosas que podamos utilizar para la normal nutrición humana, ¿sí? También están acá los alimentos con poco o nulo valor nutritivo, ¿sí? ¿Cuáles piensan ustedes que son esos alimentos que no te aportan lo absolutamente nada de valor nutritivo o que te aportan en menor cantidad? ¿Qué alimentos piensan que podría ser eso? Que no nos aportan. El panificado, Sí, podría ser el panificado. Otra cosa, ese por ejemplo, el panificado nos aporta algo de nutrientes. Por ejemplo, nos aporta grasas y carbohidratos, ¿sí? Otro que nos aporta casi nada, ¿alguien tiene otra noción, otra idea? Bebidas podría ser, profe, las bebidas azucaradas, por ejemplo, tipo Sí, las gaseosas. sí, exactamente. Otra opción, por ejemplo, podría ser el yes, ¿sí? El yes o el presunto, ese famoso presunto, no sé si hasta ahora hay. Esos son, por ejemplo, alimentos vacíos, ¿sí? Que tienen calorías vacías. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos aporta absolutamente nada. Lo único que nos aporta es grasa, pero de valor nutritivo
nada no nos aporta. No nos aporta en cuanto a lo que sería, por ejemplo, vitaminas, minerales, no nos aporta nada de eso, ¿sí? También que no nos aporta algo así podría ser, por ejemplo, a ver un poco, algo que no, que sea parte del yes. Podría ser, por ejemplo, las papas fritas que nos aportan hidrato de carbono y grasa, por ejemplo, ¿sí? Profe, es cierto que el embutido también tiene muy poco nutriente para el cuerpo. Exactamente. El embutido, por ejemplo, no es recomendable consumir. Viste que hay personas que todos los días tienen que comer, por ejemplo, después del trabajo o los chicos en el recreo, antes cuando era presencial, sí o sí comen pancho, o de repente choripán, ¿verdad? Bueno, lo que tiene ese embutido, para hacerles corto, es pura grasa mala, ¿sí? Por ejemplo, las almendras tienen también grasas, pero son grasas buenas. Y los embutidos tienen el famoso grasa mala, ¿sí? En el estudio de laboratorio, cuando nos hacemos análisis de sangre, dice colesterol, triglicérido, colesterol total, colesterol HDL y LDL. El colesterol LDL es el colesterol malo. Ese siempre tiene que estar bajo. Y el colesterol HDL es el colesterol bueno. Ese siempre tiene también un rango que hay que llegar, ¿sí? Por eso siempre de repente nos pide que aumentemos más el colesterol bueno. ¿Y cómo podemos aumentar el colesterol bueno? Con alimentos que tienen grasas buenas. Podría ser almendras, nueces, podrían ser también los pescados, ¿sí? Por eso de repente, generalmente los doctores solamente ya te recomiendan consumir omega 3, 6 y 9, que son la grasa del pescado y de semillas, que lo que hace es pura grasa, pero es grasa buena, ¿sí? Por eso siempre lo ideal sería poder consumir maní, también nos ayuda y nos aporta lo que sería grasa buena, ¿sí? También están los productos dietéticos en caso especial de una alimentación, cuando, por ejemplo, estamos buscando bajar de peso, ¿sí? O algunas personas que necesitan por alguna patología, por ejemplo, alimentos sin, por ejemplo, panificado, hay ahora sin sal, pan sin sal, o las preparaciones de comida sin sal para personas hipertensas, ¿sí? A ver, un poco el alimento puede ser una materia prima que se consuma directamente. ¿Cuáles son los alimentos que se pueden consumir directamente? Las frutas, los vegetales, también las carnes, ¿sí? O alguna que necesariamente precise un proceso de elaboración para mantener ese producto final. Ahí entra lo que sería lo que nos dijo el compañero Leoncio: embutido, queso, mantequilla, manteca, yogur, queso, como dijimos. Y también los productos o alimentos suelen contener además especias o condimentos, sustancias enriquecedoras, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá podemos citar las vitaminas, los aminoácidos, sales, minerales, ácidos grasos y aditivos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes leen el panificado, cuando ustedes compran, dice con harina fortificada según ley, tanto, enriquecida con hierro y vitaminas. La leche también, la leche argentina, por ejemplo, tiene luego así, dice fortificada con hierro, calcio, vitamina y demás, ¿sí? Las nuestras, no sé un poco si tienen así, pero generalmente las argentinas son las que tienen, las que declaran qué es lo que aportan, ¿sí? Dice que los alimentos se regulan dentro de un marco legal denominado el Código Alimentario, ¿sí? Que contiene las normas básicas relacionadas a los alimentos. Acá en Paraguay es el INTN, es el que controla todo eso, la parte legal, si hay alguna falla y demás, ¿sí? Tiene como finalidad
definir el concepto de alimento, ¿sí? Establecer las condiciones mínimas de los alimentos, así como sus características básicas y los procedimientos de elaboración. También está la parte de distribución, conservación, por sobre todas las cosas. Si un alimento para nosotros ya vino contaminado, debemos de saber que ese alimento se pudo haber contaminado en la elaboración. Por ejemplo, vamos a hacer un sándwich de jamón y queso. Esa persona le colocó mayonesa, esa mayonesa no estuvo en la cadena de frío, perdió, por supuesto, la cadena de frío, esa mayonesa se descompuso, le colocó a tu pan, al queso, al jamón, envolvió todo, puso en la vidriera, vos compraste, se contaminó entonces en la elaboración, ¿sí? Después, otro podría ser en la distribución. ¿Cómo se puede contaminar la distribución? Por ejemplo, no se empaquetó bien el sándwich, ¿sí? Y se contaminó con otro alimento crudo, por ejemplo, con una verdura, por ejemplo, se contaminó en cuanto a las bacterias o virus, ¿sí? Y la conservación es fundamental si es que, por ejemplo, acá alguien quiere emprender en las comidas, ¿sí? La conservación es lo más importante que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, para vender comidas, ¿sí? Vos podés preparar ya todo un día antes cantidad de sándwich de verdura o de jamón y queso, pero si tenés bien refrigerado, jamás se va a descomponer, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta. Además, por sobre todas las cosas, hay reglamentaciones que deben de cumplir, que por supuesto es técnico y también están las sanitarias, que lo que hace es que regula esa condición de los alimentos en materia, como dijimos hace rato, de conservantes y aditivos, ¿sí? También este INTN lo que hace es que de repente van controlando lo que sería, por ejemplo, si ese alimento no tiene exceso de conservantes o de aditivos para que no se contamine o no se descomponga, ¿sí? Podemos distinguir varios tipos especiales de alimentos, ¿sí? Por citarles, están los alimentos reestructurados, los alimentos enriquecidos, los funcionales, los de bajo contenido en algún componente, los alimentos light, ¿sí? ¿Cómo se obtiene eso? Por la mezcla de ingredientes y por sobre todo que han surgido por una demanda específica del consumidor, ¿sí? Acá hay 4 grandes grupos de alimentos que se subdividen otra vez y los vamos a citar ahora, ¿sí? Está primeramente los alimentos reestructurados, ¿sí? Acá podemos decir que son unos alimentos triturados con ingredientes aproximados para conseguir una estructura estable, de características gustativas similares a alimentos ya existentes. Acá podemos dar de ejemplo las hamburguesas de soja, que va a tener un sabor, entre comillas, similar a las hamburguesas de carne, ¿sí? Que muchas veces esa similitud de sabores no existe. ¿Por qué no existe? Porque una persona que está acostumbrada a comer todos los días carne vacuna o carne de ave, muy rápidamente va a pillar que es hamburguesa de soja, ¿sí? O hamburguesa de lenteja, o hamburguesa de acelga, de espinaca, hay también hamburguesa de poroto, ¿sí? Entonces, muy rápido va a pillar que no es una hamburguesa de carne, ¿sí? También ahora existen muchas recetas de las famosas dieta keto que hace, por ejemplo, chipaguazú, pero es de coliflor. Arroz quesú, pero es de coliflor, ¿sí? Entonces, eso es unos ejemplos también, ¿sí? También están los alimentos enriquecidos. Como dijimos hace un ratito, son los alimentos que pasan por un proceso donde se le adiciona o aumenta, ¿sí?
determinados componentes. Por ejemplo, como dijimos, las harinas, las leches, yogur, ¿sí? Que son alimentos a los que se le agregan vitaminas o minerales o alguna suplementación. Están, por ejemplo, también el yogur que tiene más cantidad de proteína porque, por supuesto, se le agregó el whey protein, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿y por qué, por ejemplo, hay gente que no puede consumir ese que tenga gluten? ¿Y por qué se le dice celíaco a esa clase de gente o celíaca a esa clase de gente? ¿Por Sí, qué pasa eso, profe? Si nos podía explicar un poquito. claro que sí, claro que sí. Dani. Esas personas son celíacas. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su estómago en sí, no tolera el trigo, la avena, la cebada y el centeno. ¿Sí? Estos son el grupo de alimentos que esa persona no consume, no puede consumir. Por eso es Producto derivado de eso. exactamente. Y la Por mayoría ejemplo, del la harina, por ejemplo. exactamente. Y la mayoría de las personas, o sea, de la mayoría de los alimentos, sí o sí tiene algo de esto, ¿sí? El pan, el arroz, el fideo. Hay panificado que dice sin gluten. ¿Por qué? Porque es específicamente para esas personas que sufren de esa enfermedad, de celiaquía. Y eso es algo que ojalá nadie tenga. Y si tienen, que nos digan, ¿verdad? Pero es algo súper delicado. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, un ejemplo nomás. Y yo no puedo ir a consumir en la casa. Dani, por ejemplo, me invita para comer en su casa y ahí se cocinó, por ejemplo, una sopa, un chipaguazú, un arroz blanco. Hay también así pan tostado y eso. Y por más que él me haya dicho, acá yo te cociné, aparte para vos te hice, qué sé yo, verdura al vapor, por así decir. Pero ¿qué pasa? En la misma cocina volaron la contaminación de esos alimentos del gluten, ¿sí? Y si yo soy súper sensible, si mi estómago es súper sensible a ese gluten, eso que él me preparó aparte para mí solamente verduritas así, igual a mí ya me va a hacer mal. Por la contaminación que existe en la cocina, que en la cocina se hizo pan tostado, pan, se hizo chipaguazú, sopa, lo que fuese. ¿Por qué? Porque vuelan así las partículas y eso pudo haber llegado hasta mi comida, ¿sí? Y es súper, súper delicado, ¿sí? Y es muy complicado, ¿por qué? Porque vos te vas para cenar en alguna parte y sí o sí hay algo de eso. Entonces vos tenés que buscar un lugar que sea apto para vos, ¿sí? Voy a contar, no me acuerdo si ya conté, pero voy a contar mi caso. Yo tengo una bebé que tiene 6 meses, ¿sí? A los 2 meses había algo raro en su popó. La doctora, su pediatra, me recomendó hacerle un estudio de laboratorio de la materia fecal y salió que ella es aparentemente intolerante a la lactosa. ¿Qué quiere decir lactosa? Leche, yogur, queso, crema de leche, manteca, mantequilla, todo lo que lleva leche. ¿Y qué pasa en ese caso? Yo tuve que quitar todos los derivados lácteos, ¿sí? Pero parecía fácil, pero yo tuve que aprender a hacer mi pan, yo tuve que aprender a hacer mi tarta, masa de tarta, torta, bizcochuelo, chipaguazú, sopa sin lactosa. ¿Por qué eso? Porque el pan tiene manteca. La masa de tarta o de empanada tiene manteca, margarina. La torta, el bizcochuelo, tiene generalmente manteca. El chipaguazú y la sopa, sí que ni que hablar que le ponemos leche, queso, de repente si hay crema de leche le ponemos también. Entonces, todo ese proceso, yo tenía que cocinar para mí aparte. Así como les dije hace rato con el tema de celiaquía. Por más que Dani me preparó a mí aparte para mi comida, yo tenía que preparar mi comida aparte en una olla donde no se usó nunca productos lácteos, no se usó nunca leche ni queso. ¿Por qué?
porque la lactosa, que es lo que a mi bebé no le venía, nunca se va a desprender en su totalidad de esa superficie donde se utilizó. ¿Sí? Entonces yo tenía que cocinar en una olla aparte mi comida donde nunca antes se colocó ni leche ni queso. ¿Sí? Profe, y eso usted al hacer eso, por ejemplo, usted dejó de tomar leche, por ejemplo, o sea que eso le perjudicaba a su bebé. Sí, a No mi es que bebé, usted le no, perjudicaba. a mi bebé le hacía mal porque ella solamente tomaba pecho. Entonces todo lo que yo comía, por ende, a ella le pasaba todo, ¿verdad? Pero entonces yo tuve que hacer una, se llama dieta de exclusión, dieta de quitar, por así decirlo. Y todo se quitaba. Pero eso no hice yo sola, es con la ayuda de un gastroenterólogo porque para que ellos te puedan asesorar mejor, ¿verdad? Porque el gastroenterólogo, su función también es de repente si tiene muchos gases, si tiene vómitos, si tiene diarrea, entonces ver qué alimentos también podría hacer, ¿sí? Entonces lo que se hace es quitar por un tiempo los lácteos, yogur, queso, todo lo que contenga leche, manteca, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y después, al cabo de ese tiempo que vos haces, que vos quitas todos esos alimentos de tu dieta, de tu día a día, después de a poco ir probando, ir introduciendo de a poco lo que sería, por ejemplo, en mi caso, empezamos y introduciendo leche, pero sin lactosa. ¿Y qué cantidad? Era 1/4 de taza de leche, que yo podía mezclar con cocido, con café, con lo que quería, pero solamente era 1/4. Después de unos días era media taza de leche. Después, si es que mi bebé no tenía otra vez recaída, ya podía consumir una taza que podía dividir a la mañana y a la tarde. Y eso es un proceso, por eso las alergias y las intolerancias hay que tratar de manera así más cuidadosa. Por eso ustedes, por ejemplo, si tienen algún deportista o tienen alguna persona que le entrena y te dice, o sea, es que a mí me cae mal la leche, me cae mal el yogur y todo eso, siempre hay que tener el oído así bien abierto. ¿Por qué? Porque puede ser que toda su vida él ya estuvo con ese dolor de panza, acidez, que le da diarrea a la leche, que no puede consumir. Y puede ser que esa persona siempre, toda su vida, haya sido intolerante o alérgico a la lactosa, ¿sí? Entonces, eso también nosotros debemos de prestar atención a nuestros deportistas o a la persona en que le entrenamos. Siempre tenemos que preguntarle qué consume, si todo le cae bien, si no hay ningún problema con su alimentación, porque ahí también va a repercutir lo que sería el rendimiento físico de esa persona, ¿sí? Acá nadie tiene ninguna alergia, ninguna intolerancia. De mi parte, a lo menos no, profe. Genial, súper. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Bueno, después están también, a ver un poco dónde nos quedamos, los enriquecidos, ¿sí? Después están los alimentos funcionales, ¿sí? ¿Cuáles serían los alimentos funcionales? Podemos, por supuesto, primero podemos citar o definir como un alimento que cumple una función específica, ¿sí? Que se relaciona a la salud del consumidor, ¿sí? Debe ser un derivado de ingrediente natural, se debe consumir como parte de la dieta o como un suplemento, ¿sí? Y debe tener algún impacto positivo sobre la salud del individuo. En este caso podemos citar el yogur, ¿sí? El yogur, por ejemplo, es un alimento que, por ejemplo, consumimos yogur y ese alimento nos aporta proteínas, nos aporta carbohidratos y grasas buenas. También están los yogures que tienen pre y probióticos que son para mejorar la flora intestinal, ¿sí?
Después están los alimentos de bajo contenido o en algún componente o propiedad, ¿sí? En este caso podemos indicar los que son bajos en calorías, las bebidas sin alcohol, el pan sin sal, como dijimos hace rato. Después podemos citar también los alimentos con bajo contenido de hidrato de carbono, ¿sí? Los alimentos light o ligero, ¿sí? Hay una serie de recomendaciones en lo que debe cumplir un alimento ligero, ¿sí? Primeramente lo se debe tener como referencia el alimento normal, ¿sí? Por ejemplo, para que haya un pan bajo en grasa, primero debe haber el pan normal para poder relacionar con ese pan normal y hacer la comparación o la versión sin grasa, ¿sí? Debe presentar una reducción de como mínimo el 30% del valor energético respecto al producto de referencia, ¿sí? Siempre tenemos que tener un producto de referencia. Y sobre todas las cosas, en el etiquetado hay que hacer constar que es un alimento ligero o light, ¿verdad? Y el porcentaje de reducción de los ingredientes disminuidos. Por eso si ustedes se van y compran, por ejemplo, el toddy, hay el toddy normal y el toddy light o bajo en azúcares, que es el toddy celeste. Y ustedes tienen que leer y va a decir en referencia a la versión normal, va a decir, ¿sí? Acá hay un problema también que en nuestro país muy raras veces se hace bien el etiquetado nutricional, ¿sí? Generalmente algunos productos que son, por ejemplo, así vendidos al granel no tienen lo etiquetado, no sabemos cuántas calorías, no sabemos con qué se hizo, no sabemos si tiene grasa, si tiene aceite, si tiene esencia de vainilla, no sabemos porque se vende a granel, ¿sí? Después, no puede hacerse referencia en el etiquetado de ningún alimento que ese alimento pueda llevar a que te inste a que vos compres ese alimento, ¿sí? No puede decir, compra este alimento que te va a ayudar a bajar de peso. Eso no puede decir en el etiquetado, ¿sí? Si son platos preparados, deben aportar menos de 300 calorías por porción y deben llevar obligatoriamente el etiquetado nutricional. Cosa que tampoco se cumple porque, por ejemplo, nos vamos a algún copetín, nos vamos a algún comedor y no tiene ese etiquetado nutricional. Acá en nuestro país, muy pocas empresas son las que realizan el etiquetado nutricional y los que realizan de forma correcta, ¿sí? Después están los alimentos o productos dietéticos o de régimen, ¿sí? Se denominan preferentemente alimentos para una alimentación especial o particular, ¿sí? Acá también ya entra lo que dijimos hace rato con el compañero, la parte de celiaquía o la parte de intolerancia, ¿sí? Y son aquellos alimentos elaborados según fórmulas autorizadas, adecuadas para satisfacer las necesidades nutritivas especiales del hombre, ¿sí? También deben responder a una composición científicamente razonable y autorizada. Tienen que tener un adecuado valor nutritivo, estar debidamente designados y estar destinados a dietas especiales o a completar o sustituir la alimentación normal que tenía esa persona, ¿sí? Después están los alimentos reequilibrados, ¿sí? Estos alimentos son los que se modifican en cuanto a la composición para la finalidad de equilibrar su valor nutricional. Podemos distinguir 4 tipos de alimentos reequilibrados. Están por reducción, que ya te dice todo su nombre, que disminuye la cantidad o elimina un componente determinado. Por ejemplo, los alimentos que son bajos en calorías, ¿sí? Por enriquecimiento son los que se añaden vitaminas o minerales. Están los de sustitución, que se elimina un componente y se le agrega otro, sustituye, ¿sí? Y los alimentos de fórmula libre, que se preparan alimentos nuevos a partir de ingredientes que se mezclan en proporciones equilibradas, ¿sí?
Después tenemos una serie de alimentos de vuelta que son alimentos, vamos a empezar con lo que sería alimento o producto biológico, ¿sí? En este grupo entra todo lo que serían las frutas y verduras. El concepto biológico lo que hace es, hace una referencia principalmente a la ausencia nula de pesticidas en el cultivo de frutas y verduras, ¿sí? En nuestro país también eso no se controla y hoy día generalmente consumimos frutas y verduras todo el tiempo, todo el año, y antes había solamente en estaciones. ¿Y por qué eso es? Por el uso de pesticidas, ¿sí? Están los alimentos naturales, que hace referencia al alimento que puede haber sufrido una transformación, pero no se le ha adicionado ningún tipo de aditivo, ¿sí? Los alimentos impropios, se dice a un alimento que un alimento es impropio si no está comprendido en los hábitos alimentarios del consumidor o si tiene un grado de maduración o de elaboración adecuado. Y también es aquel que se ha elaborado por un procedimiento no autorizado, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta, que todos los alimentos deben de estar controlados, autorizados, ¿sí? Están los alimentos adulterados, ¿sí? Que se le ha adicionado o sustraído cualquier sustancia para variar su composición, obviamente con fines fraudulentos o para corregir defectos o alteraciones. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que serían los alimentos o los productos que vienen de contrabando y no sabemos realmente si, por ejemplo, compras un vino, por ejemplo. No sabemos si estás tomando el vino que dice la marca o un vino ensuelto en la botella de una marca linda, ¿sí? Están los coadyuvantes tecnológicos, que son sustancias que se adicionan al alimento para su elaboración, pero que una vez realizado su función, son eliminados. En este caso podemos citar, por ejemplo, el laurel de España, que se le coloca al alimento, a tu salsa, por ejemplo, para que tenga ese sabor característico, para poder qué sé yo, eliminar el sabor de la cebolla, o si la carne está un poco ya viejita, hacer pasar eso, ¿sí? Después tenemos los alimentos falsificados, como dijimos recién, en los alimentos adulterados, ¿sí? El alimento falsificado es aquel alimento que no corresponde con la composición declarada, o aquel alimento que simula a otro, induciendo, por supuesto, a que el consumidor compre de forma errónea, ¿sí? Están los alimentos alterados, que es aquel alimento que ha sufrido variación en su composición, generalmente por su estado de conservación inadecuado, lo cual disminuye la calidad del alimento y, por supuesto, el valor comercial, aunque sea perfectamente consumible y todavía esté en condiciones normales. Por ejemplo, en el súper siempre vamos a encontrar oferta, 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 ¿sí? Eso, por ejemplo, es porque ya disminuyó su calidad, por ejemplo, pero vos podés seguir consumiendo hipotéticamente con el valor nutritivo, ¿sí? Están los alimentos contaminados, ¿sí? Que contienen gérmenes patógenos, sustancias químicas, toxinas, radioactivas, parásitos, capaz de producir o transmitir enfermedades, aunque su ingestión no provoque ningún trastorno, ¿sí? Lo más importante, alimentos nocivos. Es aquel alimento que consumido de forma racional es capaz de producir trastornos a la población en general, ¿sí? O sectores especiales de la población. Por ejemplo, acá podemos citar a los sectores especiales, a embarazadas, lactantes, diabéticos, ¿sí? También se considera alimentos nocivos aquellos que pueden dar problemas en un consumo a largo plazo, o cuando su contenido en microorganismos o sustancias extrañas superan los límites permitidos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, un alimento nocivo a largo plazo? Por ejemplo, están los alimentos envasados, también está el consumo excesivo de edulcorantes,
¿sí? El edulcorante también a largo plazo es nocivo porque muchas veces compramos un edulcorante que no es el adecuado. Lo ideal sería consumir un edulcorante que sea a base de KAGI, ¿sí? Porque es el más natural, ¿sí? Entonces los otros a largo plazo podría causarnos también algún que otro trastorno, ¿sí? Bueno, hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta. Les cuento luego que esta parte es muy, por así decir, tiene muchas divisiones, entonces siempre hay que estar leyendo y poder diferenciar todos los tipos de alimentos. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta? Yo ninguna hasta ahora, profe, demasiado bien explicado todo. Genial. Profe, yo noto un poco. Este material que acabas de leer, profe, va a alzar ahí en la plataforma. Sí, voy a cargar todo. En la unidad 1 ya les cargué todas las clases y ya están también los materiales. Pueden verificar porque la vez pasada en mi otra materia me dijeron que no estaba cargado. Entonces, si no está cargado, para volver a cargar porque no sé qué pasó ahora. Pero este también les voy a cargar a la par que vamos terminando. ¿Está bien? Dale, profe, excelente. Dale, entonces, Tarea no hay todavía, profe. Profe, no hay no, todavía tarea de eso. no, todavía no tenemos tarea. Al terminar esta unidad, ahí les voy a cargar una tarea para que vayan realizando. ¿Está bien? Ok, profe. Dale. Entonces dejamos hasta acá nuestra clase de hoy y que tengan buen fin de semana y cuídense. Buenas noches para todos. Gracias por la atención. Dale, profe, igualmente Muchas para gracias por la ustedes. explicación también. Buenas noches. Hasta mañana. Chao, chao.